Parte 4. Modelos y métodos. Hablemos entonces de experimentos. Existen diversos enfoques experimentales al estudio de la embriología. Por un lado, la embriología comparada, que estudia de modo observacional cómo se desarrollan los organismos y compara los patrones de desarrollo en diferentes grupos a lo largo de la evolución. La embriología experimental introduce justamente la interrogación con hipótesis de experimentación de mecanismos particulares del desarrollo. Entonces, ahora sí involucra realizar intervenciones en el desarrollo y ver qué efecto produce. Dentro de lo que es embriología experimental, cabría tal vez la genética del desarrollo, que es el estudio más específicamente de los genes que participan en el desarrollo, cuándo, cómo y qué acciones ejecutan en diferentes momentos y en diferentes tipos celulares durante el desarrollo. En este sentido, hay diversos organismos que han sido utilizados como modelos experimentales para estudiar el desarrollo. En la imagen tenemos un árbol filogenético en el que se muestran las relaciones evolutivas en diferentes clases de organismos. Aquí se marca entonces las relaciones que terminan en todos los casos en un ancestro común, un ancestro de unicelular común. Y se están resaltando en celeste los modelos más utilizados para biología del desarrollo. Fíjense que abarcan desde plantas a gusanos, a artrópodos, a cordados y también erizo de mar y nidarios fuera del grupo de los cordados. En todos los casos vamos a encontrar que hay una serie de procesos y de genes que son homólogos, que son entonces similares en su estructura y función porque provienen de un ancestro común. Los genes homólogos son descendientes de un mismo gen del ancestro común. Otro tipo de procesos que ocurren en el desarrollo no son homólogos, sino que son análogos, porque son similares, pero no por descendencia, sino por convergencia. Cada modelo experimental va a tener ventajas y desventajas. Entre ellos se incluyen el largo de los ciclos de vida, el tamaño de los huevos, las posibilidades de desarrollar experimentos o de tener a disposición herramientas para la investigación. En todos los casos, estos organismos están secuenciados por completo y se disponen de un montón de herramientas, tanto teóricas como empíricas, para poder realizar la investigación en ellos. Este es uno de los modelos de invertebrados más utilizados en biología del desarrollo, es el gusano Cenorhabditis elegans. Aquí tenemos entonces el tiempo en que se realiza su ciclo vital, que es muy corto, y las diferentes etapas desde el huevo hasta la eclosión del huevo, 4 estadios larvarios hasta llegar al adulto. Y aquí tenemos imágenes del estadio de 2 blastómeros, aquí ya están establecidas las estructuras corporales y una foto de los diferentes estadios larvarios del adulto. La prominencia del gusano nemátodo como el modelo de sistemas de desarrollo es bastante reciente y se basa fundamentalmente en la simplicidad del organismo. El embrión de este gusano tiene 959 células exactamente, sin contar las células germinales. Este es uno de los sexos. La capacidad de seguir el desarrollo célula por célula en el embrión, que es además transparente, y sus linajes celulares, que son invariantes, lo han hecho de un modelo que permitió por primera vez el conocimiento de todos y cada uno de los destinos de la célula del organismo. Se puede rastrear perfectamente. Por otro lado, el nematodo es susceptible al análisis genético y a la modificación genética. Aquí tenemos imágenes de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, aquí en el lugar de la fecundación que marca el eje, la región anterior, y la segmentación del embrión en diferentes etapas. Fíjese que en el ciclo es un ciclo más complejo que lleva etapas de huevo, con una particularidad de que es un blastodermo sincicial, con las células están todas conectadas, una gastrulación, bueno, que la conoces muy bien los estadios, hasta la eclosión, en la que va a pasar por 3 estadios de larva y 1 de pupa,
y una metamorfosis hacia la mosca adulta. Esto tiene una cantidad de recursos diferentes que los que no vamos a profundizar, pero que son muy importantes para el estudio de sistemas y estructuras. La riqueza del estudio genético sobre el desarrollo de Drosophila, junto con la viabilidad de combinar manipulación genética y microcirugía, hizo de esta pequeña mosca uno de los sistemas de desarrollo mejor entendido. El anfibio en el que más se ha trabajado es la rana Xenopus laevis. Aquí tenemos también un ciclo de vida, de huevo, clivaje, una blástula, que además es grande y tiene una transparencia importante con dos coloraciones distintas del polo animal y vegetal, la gastrulación, la formación de la neura, organogénesis y renacuajos en diferentes estadios que están muy bien también caracterizados, que terminan en una metamorfosis hacia el adulto, con los tiempos indicados aquí. Aquí tenemos imágenes, fíjense la belleza y la claridad de las primeras etapas de la división celular e incluso del renacuajo. La gran ventaja de Xenopus es que sus óvulos fertilizadores son muy fáciles de obtener, incluso con agua de la canilla crecen. Las hembras y los machos solo necesitan inyectar la hormona humana, la gonadotrofina coriónica, y combinarse durante la noche para que se fecunden. Los huevos son fertilizados en una placa, así de sencillamente, y son extremadamente resistentes, como los de otros anfibios también, a las infecciones después de la microcirugía. Los huevos también son grandes, tienen una muy buena visibilidad y se pueden manipular muy bien. Los embriones tempranos también se pueden cultivar muy bien en medios químicamente definidos. Estas son grandes ventajas para el estudio en particular de la gastrulación, que fue una gran posibilidad en estos organismos, también de los trasplantes nucleares y la organogénesis. Bueno, el modelo más estudiado en mamíferos es el ratón. Aquí tenemos entonces que en realidad el ratón tiene un ciclo de vida muy corto, donde tenemos todas las etapas hasta la implantación, la gastrulación, organogénesis, el crecimiento fetal y el adulto. Aquí tenemos imágenes de las diferentes etapas. La vida de un ratón es de 9 semanas desde la fertilización hasta la madurez adulta. Es realmente muy rápido para un mamífero y es un organismo modelo para el desarrollo de vertebrados y se disponen de muchas herramientas para los análisis genéticos clásicos, como la generación de mutantes. El problema que tienen los mamíferos es que no es fácilmente accesible para la manipulación experimental u observación continua, aunque se puede cultivar por periodos cortos fuera de la madre. Es decir, toda la gestación ocurre en forma intrauterina y eso complica la manipulación y la visualización. Pero por otro lado, hay muchas herramientas para el estudio, lo que ha permitido usarlo para la identificación de los movimientos celulares de gastrulación, la neurulación, que también es particularmente importante en los mamíferos, la organogénesis y el conocimiento de muchos genes del desarrollo. Los biólogos del desarrollo han utilizado una variedad de métodos para analizar genes y determinar sus funciones. Estos métodos se dividen en dos categorías generales, lo que se llaman de genética directa y los que se llaman de genética reversa. La genética directa involucra descubrir la causa genética que da lugar a cierto fenotipo que se observa, ya sea en la naturaleza o se observa por una mutagénesis inducida. Entonces, del fenotipo por ejemplo, por mutagénesis, se selecciona los genes, se secuencian y se seleccionan los individuos, se secuencian los genes y se identifica el gen. Estos son los ejemplos muy conocidos de la mutagénesis inducida en la mosca Drosophila melanogaster, y luego la identificación de los genes que causan la malformación por métodos de genética clásica. En la era de la genómica, en realidad, luego de secuenciarse los genomas, nos encontramos con que la mayor parte de los genes identificados en los genomas no tienen una función asignada. Entonces, la genética reversa lo que hace es descubrir la función del gen partiendo de la secuencia. Tenemos una secuencia, ¿qué hace este gen? Para eso debemos mutarlo, silenciarlo y observar qué fenotipo produce.
En relación a los enfoques experimentales, les recomendamos mucho la visualización del video que está filmado por uh, Scott Gilbert, el autor del libro de Biología del Desarrollo más recomendado en este curso, cuyo aquí pueden encontrar la URL para acceder a él, y es un adjunto de la edición 13 del libro de Biología del Desarrollo del autor. En él dice que para comprender lo que hace un gen en el desarrollo, nosotros tenemos primero que encontrarlo, find it, después tenemos que perderlo, lose it, y después tenemos que moverlo, move it. Para determinar dónde se expresa un gen, tenemos dos estrategias posibles. Por un lado, preguntarnos dónde se encuentra el ARN mensajero transcripto para ese gen, y por otro lado, dónde se encuentra la proteína. Evidentemente, si hay proteína, hubo ARN mensajero. Sin embargo, la presencia de ARN mensajero no es determinante completamente de la existencia de proteína, puesto que sabemos que hay mecanismos de represión de la traducción operando en diferentes organismos. Para cuantificar y detectar ARN mensajero son todas estas técnicas las que disponemos y las vamos a ver brevemente en las diapositivas a continuación. Mientras que para detectar proteínas tenemos todas estas otras técnicas que también analizaremos. En todas las diapositivas se van a indicar de dónde fueron tomadas las imágenes mostradas, con la finalidad de que ustedes puedan leer más tranquilos y más en detalle cada una de las técnicas en caso de que deseen conocer más. La técnica del Northern Blot lo que busca es identificar la presencia de un ARN en un extracto de ARN tomado de un grupo de células. El Northern Blot requiere entonces de primero aislar ARN, para eso se requieren muchas células. Luego que se aísla, se separa por electroforesis en un tanque electroforético, y la separación en un gel de electroforesis se transfiere luego a una membrana, y en esa membrana que tiene todo el ARN que estaba en el gel en el mismo lugar, se le agrega una sonda que es una secuencia de ADN complementaria al ARN mensajero que nosotros queremos estudiar. Entonces, una vez que se hibrida y se lava, la hibridación complementaria entre la sonda y el ARN que nosotros queremos detectar, vamos a obtener entonces una banda correspondiente a la migración del ARN mensajero de acuerdo a su tamaño, ¿sí? Y la vamos a revelar por un método particular que aquí está. Esto permite ver un gen, como máximo tal vez 2 o tal vez 3 si tienen un peso molecular distinto. Para detectar un transcripto de ARN mensajero también puede usarse la reacción en cadena de la polimerasa. En la misma se parte del mismo material que en el Northern Blot, solo que de una cantidad menor. El mRNA debe ser entonces retrotranscripto a ADN copia o cDNA por una retrotranscriptasa. Luego se elimina el ADN molde el ARN molde por una RNasa, y el cDNA entonces así producido para ser amplificado requiere de la adición de 2 oligonucleótidos cebadores, pequeñas regiones de ADN simple hebra complementarias a los extremos de la región del ARN mensajero transcripto original que queremos analizar. Entonces esta mezcla junto con la enzima DNA polimerasa, Taq polimerasa termoestable, se coloca entonces en un tubo y se somete a alrededor de 35 ciclos de desnaturalización térmica que separa las hebras del ADN, renaturalización por descenso de la temperatura que permite la hibridización de los primers con las secuencias molde en las hebras del ADN, y una temperatura permisiva para la síntesis de la hebra complementaria a partir del heterodúplex cebador DNA por la enzima Taq polimerasa. Estas tres etapas térmicas se repiten alrededor de 30-35 veces, y en cada una de esas veces entonces se va a producir un aumento del doble de la cantidad de ADN que había en el ciclo anterior, generando entonces un crecimiento exponencial de la molécula de ADN que estamos amplificando. El producto de la reacción de PCR se puede analizar por una electroforesis
o también por técnicas diferentes como el análisis de su fluorescencia, por técnicas espectrométricas en un termociclador, y permite una cuantificación muy precisa de la cantidad de ADN original. La técnica de microarreglos o micromatrices de ADN es similar al Northern Blot en el sentido que utiliza ARN total purificado de un grupo de células. En general requiere de muchas células, y en este ejemplo de la figura tenemos un tipo celular 1 y un tipo celular 2, del cual se extrae ARN, se hace una transcripción reversa y una marcación con colorante fluorescente. Se construye entonces un cDNA para el tipo 1 con una fluorescencia verde y para el tipo 2 con una fluorescencia roja. Esta aproximación hace una hibridación competitiva entre las dos sondas sobre una portaobjetos en el cual se han impreso de la manera como está diagramado aquí, en gotas con diferentes secuencias de ADN complementarias a los ARNs de diferentes genes. Fíjense que eso entonces se lava después de la hibridación y se analiza la fluorescencia. En este gen, para esta sonda, por ejemplo, hay amarillo, en este verde y este rojo. El rojo implicará que solo se expresa en el tipo 2, el verde solo en el tipo 1 y el amarillo en ambos tipos. Y cada fluorescencia se puede cuantificar. Esta técnica ha caído en desuso para las aplicaciones de caracterizar todos los transcriptos de una célula, porque ha sido sustituida por la técnica que vemos en la diapositiva próxima, que es el secuenciado profundo directo del ARN, que nos da no solamente la idea de qué se está sintetizando en una célula, sino de la secuencia exacta que está siendo sintetizada. La técnica que se usa actualmente para conocer todos los transcriptos que sintetiza una célula o grupo de células es el secuenciado profundo o el ARN-seq. Esto también parte de una fracción de ARN que puede venir de una célula, puede venir de un grupo de células o tejido, ¿sí? Se extrae el ARN entonces, el ARN se fragmenta, se convierte en cDNA. A los fragmentos de cDNA se les incorporan en los extremos dos adaptadores diferentes, en base a los cuales se diseñan primers que permiten la amplificación de todos por PCR, y también se realiza posteriormente entonces la secuenciación también en base a estos primers que se incorporan como por la PCR. Este DNA entonces es luego secuenciado, pero estamos hablando de decenas de millones de secuencias por cada muestra analizada. Esas secuencias son mapeadas al genoma de referencia del organismo que estemos estudiando, que en este ejemplo es un embrión de pollo, y eso resulta en que se identifican el transcriptoma, es decir, todos los transcriptos que están siendo expresados en esa célula, y si nosotros queremos podemos comparar ese transcriptoma con el de otras células o de otros estadios. En este ejemplo, en los recuadros, por ejemplo, el ojo de embrión de pollo a las 33 horas, en el embrión de 3 días y medio y en el embrión de 6 días. Y determinamos así qué es lo que está cambiando en la expresión de ARN en esta situación. Recientemente se ha conseguido la secuenciación a partir de células únicas, o el Single Cell RNA-seq. Este es uno de los 5 trabajos más destacados del año usando esta metodología, y en él se realiza la transcriptómica de la gastrulación del embrión humano. Esta es una foto del embrión durante la gastrulación, y lo que se hace es disecar células individuales y durante diferentes momentos de la gastrulación, luego analizar todos los ARN que expresan cada una de esas y relacionarlos a sus identidades y a sus tiempos y sus ancestrías en este momento del desarrollo. Los autores caracterizan el perfil transcripcional entonces del embrión humano gastrulante de aproximadamente 16 a 19 días después de la fertilización. Secuencian 1.719 células individuales en esta etapa y utilizan estos datos para proporcionar la primera demostración inequívoca de que en el embrión humano las células madre representan el epiblasto temprano posterior a la implantación. A su vez,
identifican células primordiales germinales y glóbulos rojos que nunca habían sido caracterizados tan temprano durante el desarrollo. Estos son dos de los resultados más destacados del trabajo, si bien hay muchos resultados interesantes adicionales. Otro modo de estudiar la localización de un gen es utilizando genes reporteros. Por ejemplo, estudiando la función de un promotor, de modo que si un promotor está activo, se espera que la proteína se esté expresando. Fusionar la región reguladora de un gen a la porción codificante de un gen reportero es lo que tenemos que hacer primero. El gen reportero es un gen que se puede detectar fácilmente de una manera cuantitativa. Entonces, luego que tenemos construida la fusión de la región reguladora y el gen reportero, se tiene que insertar el gen reportero construido así en células o embriones y luego determinar dónde se expresa el gen reportero. Tenemos un ejemplo entonces de la expresión del factor de transcripción PAC6 en embriones de ratón. Fíjese aquí está la estructura del gen con el codón de inicio o AUG y se indican A, B y C en verde, tres posibles secuencias potenciadoras o enhancers y en naranja exones. Aquí lo que se va a construir en este caso es, se va a clonar solamente la región del potencial potenciador B enfrente de el gen de la beta-galactosidasa. Si estos se generan entonces animales transgénicos, ratones transgénicos para la expresión para esta construcción, es decir, que se inserta la construcción, se deja que el animal se desarrolle y en este estadio el animal se extrae, el embrión se extrae, se fija y se solubilizan parcialmente las membranas colocando un sustrato que cuando es metabolizado por la beta-galactosidasa forma un precipitado azul en las células que tienen beta-galactosidasa, de tal manera que va a marcar qué células de todo el embrión están teniendo esta expresión génica activa mediada por este enhancer. Todas las células van a tener la construcción, pero solamente las que están marcadas en azul han tenido los factores de transcripción que reconocen el enhancer B activos como para promover la expresión del gen reportero. Esto mismo se hizo para otros enhancers, determinando así que A es un enhancer específico de páncreas, B es del cristalino y la córnea, C es del tubo neural y D es enhancer de la retina. En esta imagen se muestra para otro gen, en este caso el gen reportero no es un gen que produce color por precipitación, sino que produce fluorescencia verde y corresponde a la proteína verde fluorescente. Otras aplicaciones de las proteínas reporteras se utilizan para el marcado genético y permiten realizar mapas de destino celular con quimeras de transgenes reporteros. Las quimeras son mezclas de dos individuos distintos que se utilizaron, por ejemplo, previamente para ver el destino de ciertos grupos de células durante el desarrollo embrionario y trazar mapas de destino. Ellos se hacían, por ejemplo, con pollos y codornices. Sin embargo, en este caso, nosotros podemos hacer con la misma especie, comenzando por un animal transgénico que expresa en todas sus células la proteína verde fluorescente. Fíjense que aquí, en este embrión de pollo transgénico con GFP, se toma una región del tubo y la cresta neural de la presunta región del cuello, que está marcada con el rectángulo, y se introduce en el mismo sitio en un embrión que no tiene reportero. Un día después se pueden ver que las células de la cresta neural están migrando desde el tubo neural hacia la región del estómago. Y 4 días más tarde, las células de la cresta neural se han diseminado en el intestino hasta el extremo, también desde el esófago hasta el extremo anterior del intestino posterior. Entonces, la proteína fluorescente que dio lugar a un premio Nobel que nos ha visitado, incluso en Uruguay recientemente, es extraída de las medusas, una especie de medusas que tienen esta pigmentación, y este es la estructura tridimensional de la proteína fluorescente. Entonces, lo otro interesante es que permite seguir al organismo vivo, no necesitamos al animal matarlo, podemos hacer la imagen con animales vivos.
Para determinar la localización de un ARN mensajero específico, aquí lo que estaríamos haciendo es utilizando una lógica similar a la de los experimentos de análisis de ARN mensajeros tipo Northern Blot, PCR y demás que vimos, pero se realizan sobre los tejidos o animales enteros. En el primer caso, de la hibridización in situ en un organismo entero, que se denomina también in toto o whole mount, lo que se hace es construir un cDNA complementario al transcripto de ARN mensajero que nosotros queremos detectar, pero que sonda esté marcada con algún tipo de sonda fluorescente. En este caso es una molécula de digoxigenina. Se pone un nucleótido que tiene ya incorporado covalentemente eso. Entonces se tiene que permeabilizar el tejido, la célula, se incuba, luego permitiendo entonces la interacción específica con el ARN por complementariedad de base, se lava y luego se reconoce dónde hay digoxigenina, que es algo que naturalmente la célula no tiene, viene solamente por esta sonda que nosotros introducimos, utilizando un anticuerpo que reconoce el epitope de digoxigenina y que a su vez está conjugado a una enzima fosfatasa alcalina, la cual, en presencia de un sustrato adecuado, puede producir una precipitación en las células que tienen la digoxigenina, dando lugar a imágenes como este tipo. En este caso se hizo una sonda para la expresión nuevamente del gen PAC6 en pollo y se ve claramente las regiones donde se encuentra el ARN mensajero que estamos buscando. Otro método para el análisis de la expresión de un ARN mensajero que se puede hacer ahora a nivel de tejido, y ahí se llama in situ, es realizar preparaciones de diferentes estadios, por ejemplo, secciones seriadas de una región en el momento que queremos comparar, y lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero para la región particular, y luego se hace el análisis por microscopía. Para encontrar un gen, podemos, como hemos visto, detectar el ARN mensajero que codifica para el gen. Sin embargo, lo más aproximado a la realidad es ubicar a la proteína codificada por este gen, ya que sabemos que del ARN mensajero a la proteína pueden haber pasos de regulación que impidan que, aún teniendo un ARN mensajero transcrito, no se produzca la proteína. De modo que existen una gran cantidad de técnicas también destinadas a identificar dónde se encuentran las proteínas, dónde se expresan las proteínas a lo largo del desarrollo. La técnica del Western blot es un símil de la técnica del Northern blot, solo que usando, en vez de ARN mensajero de origen, las proteínas de origen. Esta requiere también una gran cantidad de células y un proceso que también es bastante tedioso e implica la hibridación muy similar con los pasos del Northern blot. Y el revelado, en vez de hacerse con una sonda de ácidos nucleicos, se hace con una sonda de anticuerpo que tiene que además reconocer específicamente a la proteína que nosotros queremos detectar. Y eso es más difícil que tener un anticuerpo, es más difícil que tener una sonda nucleotídica por modo de cómo se producen estas moléculas. Lo que sí se usa mucho en el desarrollo, más que el Western blot, es la técnica de inmunohistoquímica, que utiliza anticuerpos marcados, ya sea con color o con fluorescencia, para localizar proteínas en tejidos u organismos enteros. Aquí tenemos el ejemplo de la localización de la proteína bindina en el proceso acrosómico del espermatozoide. Fíjense que en el esquema se muestra que la bindina se encuentra aquí, en la zona por fuera de la membrana, y que nosotros entonces podemos utilizar un anticuerpo primario que tiene afinidad por algunos de los epitopes de la bindina, que pueda ser, por ejemplo, generado en conejos, y cuando este anticuerpo entonces digamos que el espermatozoide se inicia su proceso acrosómico y se fija la preparación, una preparación histológica, entonces se puede incubar con el anticuerpo primario antibindina, lavar y utilizar un anticuerpo secundario, que es el anticuerpo aquí anti la región constante de conejo, ahora conjugado a la enzima peroxidasa. Si nosotros a esta preparación, luego de lavarla, la incubamos con el sustrato de DAB y peróxido de hidrógeno,
se forma un precipitado denso que se ve aquí en la imagen microscópica como un precipitado negro. Entonces, en este caso es el espermatozoide con proceso acrosómico y en este caso se ve el gameto femenino también y se ve cómo la proteína además se extiende de esta manera sobre la membrana vitelina. Además de anticuerpos conjugados a enzimas que producen una reacción de color, se pueden usar y se usan cada vez más actualmente anticuerpos conjugados a moléculas que dan fluorescencia. Incluso tenemos diferentes moléculas fluorescentes que pueden florecer en el espectro del rojo, o el verde o en este caso el violeta. Y fíjense, aquí tenemos una mórula que está marcada en simultáneo con los tres colores. Eso, la coloración también permite hacer más de una marcación en el mismo tiempo. Y aquí se ven entonces la distribución de las tres proteínas en diferentes momentos. Recuerden también de que la fluorescencia permite el uso en organismos vivos que pueden ser entonces analizados por imagen a lo largo de varias etapas del desarrollo sin necesidad de sacrificarlo. Bien, a través de las técnicas anteriores, nosotros podemos determinar dónde se expresa el gen, en qué tejidos, en qué órganos y en qué momentos del desarrollo. Eso nos da una idea muy importante sobre su posible función. Ahora lo que buscamos es entonces perder al gen y ver qué efecto tiene sobre el fenotipo a lo largo del desarrollo. Podemos perderlo deletándolo completamente o noqueándolo completamente o reduciendo la dosis del gen, o también podemos cambiarlo de lugar, hacer que la expresión ocurra en otro lugar, o también podemos hacer que cambien aminoácidos específicos del gen y en cualquiera de los casos el efecto funcional que tiene eso en el desarrollo. Hay aproximaciones que logran perder un gen o modificarlo modificando su ARN mensajero. Se conocen como knockdown o disminución de la cantidad de ARN mensajero por el bloqueo del ARN antisentido o interferencia de ARN. También podemos hacer una edición del genoma provocando la pérdida del gen o la modificación del gen a nivel del ADN. Todas estas metodologías requieren de insertar moléculas en una célula para ver su efecto. Existen diferentes métodos para insertar moléculas en un embrión: la microinyección, la electroporación, la liposección y la transducción viral son los más comunes. A su vez, se pueden insertar dentro del embrión diferentes tipos de moléculas, construcciones de ADN que sean, por ejemplo, las que necesarias para los genes reporteros, para el knockout, in o down, ARN mensajero, ARN antisentido, ARN interferente. Son diferentes clases de moléculas que se pueden incorporar para ver entonces preguntas de biología del desarrollo. Aquí hay una imagen de una microinyección en un embrión. Una forma de inhibir la síntesis de una proteína es degradando su ARN mensajero. Para este objetivo existen diferentes métodos. Uno de ellos se denomina ARN antisentido. Este consiste en sintetizar un ARN complementario al ARN mensajero del gen que deseamos silenciar. Este ARN se inyecta en el embrión y luego se observa el fenotipo resultante. Aquí vemos un ejemplo para el gen Kruppel. En este caso, en un ADN circular cerrado, conocido como plásmido, se inserta el gen de Kruppel, es decir, el capaz de sintetizar el ARN mensajero de Kruppel. Sin embargo, lo que se hace es colocar en el extremo del final del gen un promotor que permita la síntesis de ARN a partir de la cadena no sentido, es decir, la complementaria al ARN mensajero de Kruppel. Por lo tanto, se va a sintetizar aquí un ARN que es en realidad complementario al ARN mensajero de Kruppel. Si nosotros entonces sintetizamos este ARN aquí en la flecha fucsia y lo inyectamos en un embrión de Drosophila melanogaster temprano, lo que va a ocurrir es este fenotipo. Fíjense que este es el fenotipo del embrión normal y cuando nosotros inhibimos la síntesis de la proteína Kruppel por un antisense ARN
de Kruppel, siendo Kruppel un gen esencial en el establecimiento del eje anteroposterior del Drosophila, observa entonces la pérdida de segmentos y el establecimiento de un embrión más corto. Fíjense que este antisentido, este fenotipo provocado por la inyección de un antisentido, es muy similar al fenotipo provocado por la pérdida del gen Kruppel en el embrión. Es decir, que deletar o sacar el gen o inhibir la síntesis de su ARN mensajero provocan un fenotipo bastante parecido. Otra forma de silenciar una proteína degradando el ARN mensajero que la codifica es el uso del ARN interferente. En este caso se expresa ARN doble cadena con la secuencia de ARN mensajero a silenciar en diferentes formatos. Aquí se ponen tres. Puede ser lo que se llama un small interfering o pequeño interferente ARN, puede ser un long double-stranded RNA o ARN doble hebra largo, o puede ser un vector de expresión que genere una pequeña horquilla que contenga que pueda producir pequeños RNAs interferentes. Eso se llama Small Interfering RNA Expression Vector, que produce un Short Hairpin of SH, pequeña horquilla ARN. En cualquiera de estas modalidades, la célula, al introducir estas moléculas, la célula producirá pequeños RNAs interferentes, finalmente, ¿sí?, que provocan la degradación del ARN mensajero complementario a través de un complejo multiproteico denominado RISC. El complejo RISC que reconoce el apareamiento entre los pequeños RNAs interferentes y el ARN mensajero. RISC significa RNA Induced Silencing Complex, o complejo de silenciamiento inducido por ARN. Y lo que se provoca finalmente es la degradación del ARN mensajero y por lo tanto que no se sintetice la proteína. Otra herramienta para inactivar la expresión de un gen es alterar el gen mismo a nivel del ADN. Eso se puede realizar por transgénesis. En este ejemplo vamos a ver una estrategia de inactivación del gen BMP7, Bone Morphogenic Protein 7, en ratones. Este gen en esta estrategia es inactivado por la inserción de un gen de resistencia a antibióticos. Entonces, lo primero que hacemos es una construcción en la cual, utilizando el producto de amplificación del gen BMP7, que contiene al gen y un poco de regiones laterales del genoma que circundan al gen, vamos a cortar este gen a la mitad y introducir un gen de resistencia al antibiótico neomicina. Estos se van a ligar, entonces generando un fragmento de ADN que contiene las regiones del gen BMP7 interrumpidas por la inserción del gen neoresistant. Esta construcción entonces va a ser introducida por transfección en células embrionarias o ES o embryonic stem cells de ratón que fueron extraídas de el blastocisto del ratón en estadio preimplantacional a partir de las células del macizo celular interno. Entonces, eso se aíslan en placas de cultivo, se realiza la transfección y en aquellas células que hayan incorporado este transgen, se puede producir la recombinación homóloga con el gen endógeno codificado por la célula, que está mediada por la homología que tienen estas regiones con en el genoma. Eso se hace a expensas del sistema de recombinación homóloga que producen normalmente las células donantes y que puede intercambiar entonces ADN. Las células que entonces produjeron esta recombinación han adquirido la resistencia a la neomicina y si se cultivan en presencia del antibiótico van solamente a crecer aquellas que lo han adquirido. Eso es un método de selección positiva que permite entonces que solo crezcan aquellas células en que el evento de recombinación fue exitoso. De esta manera entonces estas células van a tener una interrupción en el gen BMP7, que puede ser homo o heterocigota, y para eso disponemos de un sistema de selección y cruzamiento de ratones que permiten llegar a obtener ratones homocigotas y heterocigotas, que pueden mirar en detalle en el libro después. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos provocar una knockout solamente en un momento o en un tejido específico?
Para eso tenemos sistemas de lo que se llama el knockout condicional, que utiliza, por ejemplo, este sistema, que es el sistema de Krellox. En este caso, lo que vamos a tener que tener es unos ratones, que es un sistema desarrollado para ratón, que expresen la recombinasa CRE controlada por un enhancer particular. En este caso, en el ejemplo, se coloca un enhancer para albúmina. Entonces, estos se crean entonces ratones transgénicos por las técnicas que vimos antes, que tengan esta construcción. Y a la vez vamos a tener que generar ratones que tengan también el alelo Floxed, que se llama, en este caso el ejemplo es para NF4-alfa, que es un gen que se ponen sus primeros 3 exones aquí, y fíjense que se le pone unos dominios que se llaman en el ADN, una secuencia que se llaman LOXP, que son sitios de unión para la CRE recombinasa. Entonces lo que se hace son ratones que tienen estas dos construcciones, que luego se combinan por cruzamientos. Y fíjense lo que ocurre. Como el enhancer de la albúmina solo es activo en las células del hígado, que son las que expresan albúmina, en esas células, una vez que se esté establecido ese nivel de diferenciación para la producción de albúmina en el hígado, se va a producir entonces esta recombinasa, y la recombinasa va a hacer que unirse a los sitios LOXP en las regiones indicadas, provocando la escisión del exón 2 y por lo tanto un gen mutante que ha perdido ese exón. Esta es una manera entonces de disrumpir la función de la proteína en un tejido particular. Otro método para perder un gen es el de la edición genómica por CRISPR-Cas9. Este método permite perder un gen, un knockout, o también modificar un gen por knock-in y muchas otras aplicaciones. CRISPR significa Cluster of Regulatory Interspersed Short Palindromic Repeats, y en realidad es todo un sistema bacteriano para la defensa antiviral. Cas9 es una parte de este sistema de defensa bacteriano que se llama la CRISPR-Associated Protein 9, que es una nucleasa, es decir, es una enzima capaz de cortar el ADN en doble cadena extraída de las bacterias. Este sistema se describió recientemente y se aplicó para bioingeniería para editar genomas en prácticamente todos los organismos. El sistema contra esta enzima Cas9, que funciona combinada con un ARN llamado ARN guía, Small Guide RNA, y este ARN guía contiene una región que tiene una secuencia en la que nosotros podemos introducir una secuencia complementaria al gen que nosotros queremos noquear. Esa secuencia complementaria en la región 5' del guía, dentro de la célula complexada con la enzima Cas9, va a poder unirse por complementaria y bases a la región del ADN que tiene la secuencia complementaria, ¿sí? Y esto va a provocar que la nucleasa Cas9 corte las dos hebras del ADN en esta región, ¿sí? Eso es lo que hace la CRISPR-Cas9. Luego nuestras células, que tienen adentro muchos sistemas de reparación del ADN, pueden utilizar dos maneras de solucionar este corte de doble hebra. Una, que es el non-homologous end joining, que es un sistema de reparación del ADN que lo que hace es juntar una ruptura, pero la junta un poco mal, generando generalmente inserciones y deleciones de algunas bases que van a provocar entonces un cambio en el marco de lectura del gen original, que provoca la aparición de un codón stop y normalmente entonces noquea la proteína no se produce. Alternativamente, si nosotros queremos hacer un knock-in, es decir, introducir un ADN en esta región cortada, lo que debemos hacer es agregar, además de Cas9 y el guía, un molde de ADN con la secuencia que nosotros queremos introducir, tal cual lo vimos en el mecanismo de transgénesis por recombinación homóloga previamente. Ahora entonces esta secuencia donante se va a poder recombinar por los mecanismos de recombinación homóloga e introducir el fragmento que nosotros deseamos. A continuación les dejo una explicación un poco más detallada para leer. Las metodologías que vimos recién involucran entonces el uso de métodos de modificación del ADN genómico del gen, provocando la pérdida de la función del gen, ya sea por una recombinación homóloga que interrumpe la secuencia del gen o por la recombinación
que elimina una parte del gen. De todas maneras, en ambos casos estamos hablando de que se tuvo que incorporar un gen para permitir el knockout. Por lo tanto, es una forma de transgénesis, pero que está orientada a la pérdida o knockout del gen. Existen estas mismas técnicas se pueden utilizar con el objetivo de incorporar un gen nuevo, ¿sí? Eso es lo que se le llama más estrictamente transgénesis, y también para alterar al gen, no solo con el objetivo de hacer que crezca su función, sino que puede ser con otros objetivos. Eso que puede ser el cambio de aminoácidos u otras modificaciones en forma estable en el genoma para la secuencia de ese gen dado. Bien, la otra técnica que está en boga es la que combina la edición genómica por el sistema de CRISPR-Cas9, que está sumamente extendido de una manera muy rápida y con una enorme cantidad de crecientes aplicaciones en diferentes ámbitos, con la técnica de las Induced Pluripotent Stem Cells. Entonces aquí lo que podemos hacer es cambiar células y a la vez reprogramarlas para hacer células embrionarias con todas las potencialidades que eso tiene en lo que refiere a modelado de enfermedades, análisis de sensibilidad a fármacos o medicina regenerativa. Una estrategia un poco más osada para estudiar la función de un gen en el desarrollo es la de moverlo. De estos hay mucho menos experimentos, sin embargo, el objetivo que tienen estos experimentos sería hacer que un gen determinado se exprese en un lugar que es anómalo durante el desarrollo natural. Eso se puede hacer utilizando las mismas técnicas que vimos hasta ahora, que puede ser, por ejemplo, introducir exógenamente el ARN mensajero por inyección en un tipo particular de células en determinado momento del desarrollo, o puede ser modificando el ADN directamente, introduciendo el gen, pero bajo el control de un promotor diferente, o modificando el promotor endógeno del gen. O también puede ser alterando específicamente regiones particulares del gen para producir un cambio en donde se expresa por cambios más pequeños en la secuencia nucleotídica. Los experimentos que mueven la expresión de un gen ocurren en la naturaleza, como por ejemplo en el fenotipo de la mosca con la mutación antenipedia, que desarrolla en lugar de una antena una pata, y también otro tipo de mutaciones que se observan en la naturaleza, es decir, que por diferentes motivos logran que un gen se exprese en un momento o en un lugar inadecuado durante el desarrollo. Esto se ha usado también en múltiples experimentos in vitro como control de hipótesis sobre la acción de genes particulares. Finalmente, como resumen de este video, vemos que los mecanismos del desarrollo están conservados en distintos organismos, que los primeros pasos son siempre los mismos y que implican lo que vimos como división celular, migración, etc. Por lo tanto, los modelos animales que se usan son apropiados para analizar distintos aspectos del desarrollo porque tienen muchos mecanismos conservados en los diferentes animales de la escala evolutiva. En cuanto a los enfoques experimentales que permiten analizar dónde está un gen, qué ocurre cuando se lo deleta y qué ocurre cuando se lo modifica, las aproximaciones experimentales que vimos difieren en los siguientes aspectos: en el número de genes que analizan, en el tipo de moléculas que analizan, en el tipo de muestras que analizan, en la estrategia experimental que emplean y en la técnica que utilizan para analizar los resultados obtenidos. Gracias. Finalmente, como resumen de este video, vemos que los mecanismos del desarrollo están conservados en distintos organismos, que los primeros pasos son siempre los mismos y que implican lo que vimos como división celular, migración, etc. Por lo tanto, los modelos animales que se usan son apropiados para analizar distintos aspectos del desarrollo porque tienen muchos mecanismos conservados en los diferentes animales de la escala evolutiva. En cuanto a los enfoques experimentales que permiten analizar dónde está un gen, qué ocurre cuando se lo deleta y qué ocurre cuando se lo modifica,
Las aproximaciones experimentales que vimos difieren en los siguientes aspectos: en el número de genes que analizan, en el tipo de moléculas que analizan, en el tipo de muestras que analizan, en la estrategia experimental que emplean y en la técnica que utilizan para analizar los resultados obtenidos. Gracias.